Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Porque tu vivencia es la de otro y merece ser escuchada. Somos dos nutriólogas que queremos brindar el espacio A todo eso que vemos, pero no escuchamos. porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla. Y yo soy Laura. Y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla. ¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Tu Cuerpo Habla. Hoy vamos a retomar un poco el tema de contar historias, que también es historias y expertise, o sea, es ver a un profesional de la salud que pues además va a contar un poco de su vida personal. Y vamos a hablar sobre cómo se ven los TCAs en los cuerpos gordos. Y también quisiera mencionar que digo la palabra gordo, gorde, gorda, no con un estigma. Me acuerdo que me pasó una vez en redes sociales que había subido una historia, había puesto cuerpos gordos y una chica me había puesto, oye, es que leí que pusiste gordos, no es muy grosero poner eso. Entonces, nada más como para, pues sí, compartirles que no lo hacemos, no lo decimos con estigma, simplemente es una descripción. Y pues me acompaña también Lau aquí. Hola, muchas gracias, muy feliz. Agradecida de nuestra invitada de hoy, de que nos comparta su historia, como decía Carla, pero es un tema que creo que de por sí se habla poco todavía, desgraciadamente, los trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, en personas gordas, muchísimo menos, ¿no? Como que hay demasiado estigma alrededor. Creo que antes de empezar, estaba leyendo ayer un artículo y encontré unos datos, son datos de España del 2021, pero quería compartírselos para que entremos un poquito en contexto. En este estudio justo se vio que el trastorno por atracón afecta del 8 al 30% de las personas obesas. Bueno, refiriéndome a obesas, bueno, aquí creo que las tres no estamos de acuerdo, ninguna de las tres con este término de obesidad, pero un poquito en el rango en el que para clasificar a las personas en su peso. Y del total de los pacientes del estudio que estaban dentro del rango de sobrepeso y obesidad, el 33% se vieron relacionados con un diagnóstico de bulimia y hasta el 58% se vieron relacionados con TANE, que es este trastorno de la conducta alimentaria no especificado, que es como, no vamos a entrar ahorita muy a fondo de esto, pero para que no se queden con la duda es tener diversas conductas, pero no cumplir con los criterios exactos, ya sea de bulimia, de anorexia, ¿no? Entonces, esto habla, o sea, estas cifras a mí me impactaron y siempre me quedo pensando, ¿no? Y eso de lo que se sabe, porque cuánta vergüenza puede vivir una persona que vive en un cuerpo gordo, que está sufriendo por todas las conductas y que incluso hasta dudar de sí mismo, ¿no? De si si estaré mal o no, es que como si me mereciera esto, ¿no? Entre comillas. Entonces me quedé pensando, híjole, estas cifras qué tan reales serán o qué tan cercanas a la realidad serán, pero muy emocionada de este tema. Y es que más que, bueno, sí, o sea, además de la vergüenza, yo creo que ni siquiera caen en cuenta de que hay un TCA restrictivo, ¿no? O sea, como que la población en general y el sector salud piensa que las personas gordas solo tienen trastorno por atracón y eso es un grave error y es algo que vamos a tratar hoy. Pero bueno, para ya entrar más en el tema, tenemos el día de hoy a Claudia Gómez, psicóloga antipatriarcal y antigordofobia. Bienvenida, Clau, a Tu Cuerpo Habla. Hola las dos, muy emocionada, ya que yo empezaba a participar en lo que estaban diciendo, muchas gracias muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada de estar aquí, como les comentaba antes de empezar a grabar, a mí que me inviten a platicar de mi historia, es un poco agridulce en cuestión de que a veces recordar todo lo que hemos pasado, pues puede ser triste, ¿no? Y a veces, en mi caso, yo me vuelvo a enojar, me vuelvo a apasionar y es lo que a veces prende mi mecha otra vez, ¿no? De seguir hablando sobre esto y luchando sobre esto. Y también agridulce también porque una vuelve como a concientizar todo lo que he sobrevivido, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo este espacio y les comento que me tengan un poco de paciencia. Soy una persona neurodivergente, entonces si no termino una oración, si me paso de una cosa a otra, tráiganme otra vez al presente y me vuelvo a conectar, ¿no? Pero sí, nomás como para platicarles eso. Gracias, Claudia. No te creas, nosotras también luego se nos va y no confíes mucho en nosotros. A rato hablando de otra cosa, ¿no? Sí, sí. Entre nosotros nos tenemos que como que bajar y centrar. Sí.
Pero bueno, Exacto. seguro vamos a disfrutar muchísimo la plática de hoy. Sí. Oye, Clau, ¿y quieres empezar contándonos un poquito de ti, de tu trayectoria y de cómo llegas a esto que actualmente te dedicas? A esto que me dedico actualmente, creo que llegué por la experiencia personal, ¿no? Al ser una persona gorda sufriendo TCA, viviendo gordofobia desde niña, porque mi cuerpo ha sido gordo desde bebé, ¿no? Desde niña. Entonces, siendo víctima de la gordofobia, sufriendo un TCA, siendo víctima de abuso sexual, de violencia de género y no teniendo un espacio seguro por mucho tiempo, por la mayor parte de mi vida, viví todo esto yo sola, me hizo querer dedicarme a esto, ¿no? Empezar a crear, como ahorita hablábamos antes de grabar, espacios lo más seguro posibles para las personas que están viviendo esto y hacerles ver, sentir abrazadas, acompañadas y que no tienen que pasar por estos soles, ¿no? Y creo que esto es bien importante porque de verdad un TCA así de por sí es vivir un infierno, ¿no? Un TCA es vivir un completo infierno y a veces sientes como esta obligación de que lo tienes que pasar sola porque se vive en soledad, ¿no? De verdad, hay personas que te ven y no saben el infierno que estás pasando mentalmente, físicamente, totalmente, ¿no? Entonces, esto me llevó a tratar de crear este espacio seguro tanto en mis acompañamientos individuales como en mis talleres o en los espacios que creo donde podamos acuerparnos unes a otros. Entonces, pues sí, creo que el haber vivido todo esto me llevó a querer dedicarme a lo que me dedico ahorita. Oye, Clau, y justo hablando de tu historia, que como bien mencionas, eres sobreviviente de trastornos de la conducta alimentaria, ¿nos quieres platicar un poquito más específicamente de tu historia, de cómo empezó, cuántos años tenías, cuánto duró? Claro, creo que mi historia lamentablemente empieza como la de muchas personas en las que las ponen a dieta a una muy temprana edad, ¿no? O sea, y creo que esto digo muchas personas porque lo hemos escuchado en tantas personas, ¿no? Lamentablemente es algo que escuchamos y escuchamos y escuchamos y hemos normalizado. O sea, muchas personas empiezan más y más a temprana edad dietas, ¿no? Y con el objetivo de adelgazar. Entonces, aunque sabemos, ¿no? Aunque sabemos que los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales y los pueden disparar muchísimos factores. En mi caso, uno de los disparadores más importantes fue que a mí me llevaron con una nutrióloga a ponerme a dieta a los 10 años, antes de mi primera menstruación, lo cual se me hace de verdad bien importante de mencionar porque es muy triste, ¿no? Como muchas personas gestantes antes de empezar la menstruación empezamos con nuestra primera dieta, ¿no? Y bueno, mi primera dieta fue con el objetivo de adelgazar. Yo, como les comento, siempre fui una niña gorda, entonces yo crecí escuchando tanto de médicos como de personas alrededor mías en contexto familiar y social que yo me iba a enfermar y yo no iba a vivir por el solo hecho de estar gorda, ¿no? De hecho, tengo un recuerdo súper vívido que lo he contado a otras personas de cómo yo tenía como 8 o 9 años y en la escuela me pidieron un certificado médico de esos que te pedían así como nomás para tenerlos en el expediente y mi mamá me llevó a la Cruz Verde aquí en Guadalajara y me hicieron el certificado médico, pues, y me pesaron, obviamente, ¿no? Me pesaron, me midieron y tengo así escucho todavía la voz del doctor diciéndole a mi mamá que si yo no bajaba de peso, me iba a dar diabetes y me iba a morir, ¿no? Entonces, este es un recuerdo que lo tengo así tan plasmado en mi psique, ¿no? En mi memoria. Y mi mamá tomó las decisiones que ella consideró necesarias, ¿no? Para mi supervivencia, ¿no? Entonces me puso a dieta, ¿no? Y esto también es algo bien fuerte porque esto es algo de lo que he querido hablar mucho en mi Instagram, si les estoy sincera, de cómo a veces, lamentablemente, la relación con tus papás tiene muchísimo que ver en la percepción con tu cuerpo y cómo no necesitas perdonar o sanar esta parte de la relación con ellos para tú mejorar o recuperarte, ¿no? Y esto creo que es algo bien importante de mencionar, porque pasa mucho que cuando a veces platico de cómo mi mamá me puso a dieta y cómo mi familia es sumamente gordofóbica, recibo muchas críticas, ¿no? Es que cómo hablas de tu familia, sí, pero es tu familia, es tu mamá. Y entiendo que sobre todo aquí en México, ¿no? Y a las mujeres se nos impone esta creencia de que
siendo mujeres, tenemos que llevarnos bien con nuestra mamá, ¿no? Y entonces perdonar, y no importa lo que me hagas, aquí voy a estar y no es tu culpa, ¿no? Y aquí estoy. Pero creo que también es importante mencionar el otro lado de la moneda, que esta imposición es necesario también romperla y entender cómo las decisiones de una persona adulta impactaron, ¿no? En una niña y han impactado en muchísimos niños, niñas, niñes y les han hecho desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y yo sé que esto es un tema fuerte porque no busco culpar a papás, a cuidadores, a mamás, pero creo que sí es necesario, ¿no? Como empezar a tomar en cuenta esto, porque muchas historias empiezan así. Muchas historias empiezan de que mamá, papá, cuidador, cuidadore llevó a niña, niño, niñe a que bajara de peso, ¿no? Y claro que mi necesidad de bajar de peso, yo siendo niña, y ahorita, obviamente en ese momento no lo concientizaba, ¿no? En ese momento solo lo hacía, pero ya ahorita yo de adulta entiendo que mi necesidad de bajar de peso estaba tan cimentada en ser aceptada por mi familia. Yo quería ser aceptada por mi familia, yo no quería ya que se burlaran de mí, yo no quería que me pusieran a dieta, que me contaran la comida, que me obligaran a hacer ejercicio, o sea, yo quería ser amada por mi familia, ¿no? Pero claro que en ese momento esa necesidad de validación y amor de las personas que te deben de validar y aceptar, ¿no? Porque claro que existen estos apegos y es tu familia, pues yo la canalicé a debo de bajar de peso, ¿no? O sea, yo debo de bajar de peso y voy a seguir esta dieta que me dan, voy a seguir esta hojita, ¿no? Típica hojita que la nutrióloga me dio para empezar a contar puntos, empezar a decir que sí, que no. Entonces, cuando hablo de mi TCA, ahorita sé que hubo muchos disparadores y muchos factores que influyeron, pero la dieta fue uno de los disparadores principales, porque empezó toda esta relación con la comida a totalmente a como caerse, como un Lego, no sé, que lo tumbó, ¿no? Porque yo tenía muy buena relación con la comida. A mí me encantaba comer, yo disfrutaba comer, o sea, yo no veía comidas como buenas o malas, pero a partir de esa dieta, mi relación con la comida empezó totalmente a desmoronarse, ¿no? Y pues sí, así empecé con este trastorno. Obviamente empezaron a pasar más cosas en mi vida porque, bueno, ya saben, ¿no? Viene la preadolescencia y que entras a la secundaria y que empiezan, claro, también estas imposiciones que por ser mujer, pues tienes que verte de cierta manera, tienes que gustarle a los niños, tienes que verte bonita, tienes que ser femenina, ¿no? Y todas estas imposiciones que claro que van siendo factores sociales para que este TCA se vaya reforzando y se vaya formando y este monstruo se vaya haciendo más grande, ¿no? Entonces, y como les comentaba al principio, uno de los factores también muy, muy importantes en mi TCA y cuando hablo de esto es el trauma de la gordofobia, de la violencia gordofóbica, porque claro que ocasiona trauma y haber vivido abuso sexual, ¿no? Entonces fueron muchísimas como estos cubos, ¿no? De que tienes que como acomodarlos para alcanzar cierto color. Así yo veo esto, ¿no? Como que se empezaron a acomodar ciertas fichas para que ese TCA se reforzara, hasta que ya te encuentras totalmente en ese infierno. Y es que creo que no hay como forma de que digas, empezó en este momento. O Exacto. sea, no, o sea, se va como yendo Como como hilo de media. Ajá, y de pronto un día ya no te das Ya cuenta. estás ahí adentro. Ajá. Entonces Sí, creo sí, que también sí. es complejo decir como, empezó exactamente en este momento, ¿no? Exacto. Y creo que algo a mí que se me hacía muy triste de mi historia, me acuerdo que yo lo platicaba una vez en un grupo de apoyo que estuve, que en cuanto lo dije, ay, qué triste que haya dicho esto, ¿no? Me acuerdo que dije que yo sentí que estaba destinada a un TCA por el ambiente en el que yo estaba. O sea, llegó un momento en el que dije, es que claro, yo iba a pasar por eso porque estaba en un ambiente que se estaba tenía todos los ingredientes, ¿no? Para que se empezara a cocinar este TCA. Porque sabemos que, bueno, claro que hay muchísimos factores que pueden desarrollar un TCA, pero sabemos que no a todas las personas les disparan, ¿no? Un TCA. Hay personas que pueden llevar estos ciertos factores de otra manera, ¿no? Pero para serles sincera, siento que en mi historia, ¿no? Yo siempre he sentido que era como de, claro, o sea, pues estaba yo destinada a esto porque mi mamá también vive con un TCA y mi mamá ha vivido toda la vida, o sea, es algo funcional, ¿no? Para ella.
Entonces, como que también eso influyó muchísimo en que, como dicen, ¿no? Como hilo de media, ¿no? Se fuera esto llevando, hasta que yo me encontrara en tal punto en el que de verdad ya se me estaba cayendo el cabello, se me había ido la regla, se me estaban cayendo las uñas, tenía la piel seca, me empezó a salir este vello. Pero aquí lo fuerte de esto, ¿no? Que es como el tema muy, muy violento de esto, es que por ser gorda, eso nunca se consideró un foco rojo, por así decir, ¿no? En cambio, o sea, entre más restricción había, más se me aplaudía esa restricción, ¿no? Y creo que eso es lo importante de empezar a hablar de TCAs restrictivos en cuerpos gordos, porque la restricción se aplaude, se normaliza, se promueve, se prescribe. Entonces, una parte de mí es como, es que quiero que vean que estoy sufriendo, ¿no? Sobre todo cuando todavía vivía con mis papás, era como, es que yo quiero que vean que estoy sufriendo, pero entre más hacía las conductas, más me las reforzaban, más me la aplaudían. Exacto, y como sigues buscando validación también pues, del espacio donde vives, pues dices, ok, entonces pues lo sigo haciendo, ¿no? Porque quizás no me están dando lo que necesito, pero me están dando esta validación. Sí se vuelve muy complicado, más complicado, o sea, por si un TCA es complicado en cualquier tipo de cuerpo, cuando vives en un cuerpo gordo, se sigue promoviendo, lo que estás haciendo te lo aplauden, es algo aplaudible. Y claro, ahorita que nos platicabas de la parte de la familia, que es un tema que a mí me cuesta un poco de trabajo, y creo que es mucho, bueno, sé poco de otras culturas, pero sí creo que es mucho como cultura mexicana de que la familia siempre va primero y casi casi te pueden pisar y te pueden hacer todo, pero siempre tienes que responder ante la familia. Y pues yo no estoy muy de acuerdo con esto, creo que en mi familia me lo enseñaron muy diferente y es algo que sí me cuesta mucho trabajo entender, pero como dices, ¿no? Es sin culpar. Al final igual y los papás o quien haya estado como tutor lo hizo con la mejor intención, pensaba que eso era lo mejor para ti, pero qué importante, o sea, ponerlo en la mesa y mencionarlo y decir, esto no está beneficiando porque se normaliza, porque si no lo mencionamos, si no lo, y no es señalar a nadie ni culpar a nadie, pero es, si no se empieza a mencionar que este tipo de dinámicas familiares están afectando a personas gordas, flacas, se normaliza y entonces es un infierno para toda la familia. Exacto, y como dices, o sea, y de verdad cuando uno empieza a hablar de eso, es como de, no, pero es que tus papás y esto y el otro, sí, claro, yo sé que mi mamá pues me quería viva, claro, ¿no? Estoy segura que fue por eso mi mamá fue gorda por mucho tiempo, ¿no? Entonces, es una mujer gorda. Entonces, claro que ella no quería que yo pasara por eso, pero aquí es cuando entra esta complejidad en esas relaciones con los papás, de que también es necesario decir, oye, pero esta no era la manera, ¿no? Y entiendo que te puedes equivocar porque no hay un manual, ¿no? Para ser mamá, papá o cuidador, pero como dices, es bien necesario traerlo a la mesa y hablarlo, aunque nos cause incomodidad, ¿no? Que digamos, ay, no, pero es que no se debe de culpar y no, pues es que nadie está culpando, pero sí es algo que es un factor muy grande en el desarrollo de TCA, la familia. Entonces es algo de lo que se necesita hablar, pero como decimos, ¿no? Con mucha compasión, entendiendo que quizás pudo ser la mejor intención, porque no en todas las familias tampoco existe la mejor intención, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo, que hay familias muy violentas con la intención de ser violentas, pero es algo de que necesitamos empezar a hablar, ¿no? De la complejidad que significa la familia como factor en el desarrollo de un TCA. Y bueno, más que culpabilizar, yo creo que es, o sea, sí darle la responsabilidad que corresponde, porque como tú como niño o adolescente, o sea, no, ni siquiera biológicamente eres capaz de darte lo que un adulto debería proveerte, ¿no? Entonces, exacto, entendiendo que no los culpabilizamos porque ellos también crecieron en un sistema que, como tú dices, tu mamá era gorda y quizá era como, pues la forma de protegerte es evitando que seas así, ¿no? Pero eso no le quita responsabilidad. Exacto. Sí, totalmente. Entonces, sí, como les digo, es un tema, por eso les comentaba que es algo que lo que quiero empezar mucho a hablar, pero sí implica muchas cosas, ¿no? Porque también luego a veces a una le mete como sus propias experiencias familiares y le da como una interpretación. Entonces, necesitamos ser muy cuidadosas cuando hablamos de esto, pero sí entender que la responsabilidad, como dices, Carla, exactamente, es bien, bien importante y sobre todo cuando estás en proceso de recuperación,
De verdad sí es bien importante empezar a reconocer esta responsabilidad que varios factores tuvieron en tu desarrollo de TCA. No, y aparte que mencionabas que te hacían burla, o sea, si era agresión directa. Sí, y la verdad, o sea, esto es algo que yo hablo muy libremente con mi familia en cuestión de que sí, ahorita yo se los digo, ¿no? O sea, yo llegué a un punto, ya en este momento tengo 32 años en los que ya yo pude poner límites muy confrontativos y muy claros, pero entonces yo sí soy de que, oye, pues es que esto que me estás diciendo otra vez es violento, ¿no? Oye, ¿por qué me estás diciendo esto? Y yo, de hecho, tuve que separarme de mi familia, ¿no? O sea, separar a mi familia. De hecho, mi familia no sabe o no entiende lo que yo hago porque es algo que yo he querido mantener muy separado, ¿no? Y también les digo, eso causa mucha gente, sobre todo aquí en México, ¿no? Como estábamos diciendo, como de, no, pero la familia es bien importante y pues, la familia es hermosa. Y sí, claro, pero ¿en qué contexto, no? Porque a veces la familia sí es violenta y sí nos está impactando y tenemos que alejarnos. Entonces sí, como les digo, es bien complejo y yo al menos ya estoy en una posición en la que puedo confrontar, pero hay muchísimas personas que siguen con esta culpa de que, pero es mi familia y me tengo que quedar, pero es mi familia y tengo que soportar y esa no es la realidad, no deberíamos soportar violencia de nuestra familia. No, creo que hay un equilibrio entre puedo sanar el vínculo y perdonarte, pero no mantener la relación si es algo que no me suma y aparte es agresivo, aun que ya haya puesto límites, ¿no? Claro, incluso también el perdón, digo, esto ya, yo creo que estaría súper bueno para otro. Sí, otro ya nos episodio. desviamos las El tres. episodio va a ser de esto. Pero sí, incluso yo menciono mucho eso, ¿no? De que no es necesario perdonar para sanar, ¿no? Porque Claro. también existe mucha imposición del perdón, porque viene muy del lado colonial, ¿no? De lo religioso, el perdón, el pon la otra mejilla, ¿no? Entonces aquí hablamos mucho de colonialidad, pero no es necesario perdonar para sanar. Y esto de verdad muchas personas lo necesitan escuchar porque se sienten muy culpables y se están exige y exige a ellas mismas de perdonar cuando a otras personas, claro que pueden perdonar y quieren perdonar, y hay otras personas que no pueden perdonar y no quieren, ¿no? Entonces también es muy complejo, pero sí es necesario también entender esto. Puedes sanar sin perdonar, sin exigirte, ¿no? Perdonar. Sí. Y retomando el tema principal, Te ya las dijimos. tres Sí. que te advirtió. Sí, se me advirtió. ¿Cuáles crees que sean las principales dificultades que vive una persona que vive en un cuerpo gordo y atraviesa por un TCA? Creo que así el primero de todos y que todos estos me pasaron fue no te creen tu sufrimiento, ¿no? Ese es el primero. Y creo que no te creen el sufrimiento porque el sistema quiere que las personas gordas sufran. Entonces, claro que existe este beneficio de no creerle a una persona gorda su sufrimiento, porque nosotros como sociedad queremos que las personas gordas sufran para adelgazar, para acomodarse a nosotros, para acomodarse al sistema, para caber, ¿no? Entonces, esa es como una de las dificultades enormes, porque ya cuando te empiezas a dar cuenta de que hay algo mal, sí sabes de que, a ver, esto ya me está ocasionando esto, creo que necesito pedir ayuda, que incluso llegar a ese punto es súper difícil porque las personas gordas internalizamos todo lo que se nos ha dicho de nosotras mismas, ¿no? Entonces, claro que a mí me pasó que yo decía, pues es que esto que siento es porque debo de adelgazar, debo de restringir más, es porque debo de buscar esta imagen, es porque es mi obligación como persona gorda buscar la delgadez a toda costa. O sea, esa es mi obligación, ¿no? Entonces, es que internalizamos esto. Entonces, ya cuando nosotras mismas creemos nuestro sufrimiento, porque ahí es un proceso también muy grande decir, ok, estoy sufriendo, ya entendí que estoy sufriendo y pedimos ayuda y no se nos cree, esa es una dificultad enorme, ¿no? O sea, esa es con la primera dificultad que uno se topa, contexto familiar, contexto social, contexto médico, o sea, a quien le pidas ayuda y que no te crean o que te digan, pero yo te he visto comer, o oye, pero estás gorda, no te ves como una persona con X o XTCA, ¿no? O sea, ese tipo de invalidar tu sufrimiento, cuestionarlo, de verdad es una de las dificultades más grandes para entonces creernos merecedores de ayuda, ¿no? Y ahí es cuando ya nos quedamos entonces en el TCA todavía
porque no nos creemos merecedores de ayuda. Otra dificultad fue, pues te ven y luego sacan una conclusión de ti, ¿no? También otra vez, en cualquier contexto, tanto si le dices a una amiga, amigo, amiga que por lo que estás pasando, o si vas con algún profesional de la salud, o si le dices a algún familiar, lo primero que van a hacer es verte y creer todos estos estereotipos que se han promovido de las personas gordas, ¿no? Entonces, si ven a una persona que no es delgada como se ha mostrado en películas de TCA, como se ha mostrado en libros de TCA, entonces, pues, van a sacar la conclusión de que no estás enferma, de que no estás sufriendo, de que no estás restringiendo. Porque las personas ¿cómo es posible que estés restringiendo pero sigas estando gorda? ¿No? O sea, esa creencia de las personas es como, pues no, o sea, no te creo, no. La conclusión que yo saco de ti es que estás bien, solamente necesitas o restringir más, o tener más fuerza de voluntad, o comer de cierta manera y seguramente ya todos tus problemas se van a resolver, ¿no? Entonces, eso creo que también es otra dificultad. Hablando de profesionales en la salud, pues te discriminan, ¿no? Y hay muchos tipos de discriminación, desde no atenderte, ¿no? No te atienden porque eres una persona gorda, entonces, pues no te atienden y eso a mí me pasó muchas veces. Incluso te mandan a perder peso antes de atenderte, porque pues claro que muchos profesionales de la salud dicen, no, pues primero pierde peso y ya luego vienes y me dices cómo te sientes, ¿no? Porque piensan que ya perdiendo peso ya todo ya se va a volver color de rosa, ¿no? Te recomiendan dietas, te prescriben pérdida de peso, te recomiendan cirugía bariátrica, ¿no? O sea, te dicen, no, ¿sabes qué? Mejor toma esta cartita o esta tarjetita de este cirujano bariatra, ve con él, atiéndete y ya luego pues vemos lo de la alimentación, ¿no? Vemos esto. Entonces, eso también es una dificultad enorme porque claro que muchas veces refuerzan el TCA, refuerzan todas estas conductas. Yo muchas veces me topé con prescripciones de dieta, prescripciones de restricción y claro que aunque yo ya era una mujer adulta, porque yo empecé a pedir ayuda ya que había terminado la universidad, porque en la universidad me di cuenta de que lo que sentía, lo que estaba viviendo era algo que no me estaba trayendo bienestar. Entonces, cuando yo empecé a pedir ayuda a profesionales, gastando el mínimo dinero que tenía, porque yo no tenía ningún apoyo económico, y me topaba con esto de, pues, mira, no, mejor ahora haz esta dieta, o mejor haz más ejercicio, o mejor aliméntate de cierta manera, o esto, pues claro que eso reforzaba mi TCA, claro que yo decía, pues claro, si estoy yendo con un profesional de la salud que sabe, pues claro que va a saber más que yo y voy a hacer entonces lo que esa persona me está diciendo, ¿no? Entonces, claro que todo esto refuerza el TCA. Creo que otra dificultad es que basan su diagnóstico o su conclusión en el IMC. ¿No? O te niegan el diagnóstico, ¿no? Te dicen, no, pues como te tienes, para mí el DSM-5, aunque mis colegas se enojen, para mí el DSM-5, perdón, pero, o sea, es sumamente, ay, colonial, racista, es discriminatorio, es horrible, ¿no? Y lamentablemente muchos profesionales de la salud es como de, cumples todos los requisitos como si estuvieras... Sí, como si estuvieras pidiendo un préstamo a una casa, ¿no? De que literal, sí. Cumples con check, todo esto. Ajá, check. Pero tu IMC no. Entonces, ¿sabes qué? No te voy a dar un diagnóstico. Y sin un diagnóstico, pues no te voy a dar un tratamiento, ¿no? Y entonces como de, entonces, pues bueno, gracias, ¿no? Gracias por darme 20 minutos de su tiempo, ¿no? Y ya te vas otra vez reforzado tu TCA. Te niegan el diagnóstico, o sea, de verdad, todas estas dificultades sí son barreras sociales muy, muy enormes cuando empezamos a buscar recuperación, porque como les digo, si de por sí nosotros darnos cuenta de que estamos sufriendo y que no merecemos el sufrimiento y que merecemos ayuda y luego nos topamos con esto, pues es como reforzar todas estas creencias que hemos escuchado por mucho tiempo las personas gordas. Y justo te iba a preguntar que cómo había sido para ti darte cuenta, pues que no estaba bien lo que estabas pasando, porque siento que sí es como muy complejo darte cuenta que, pues que no es lo adecuado, que no es sano, que no es amigable contigo, porque pues todo el mundo te dice que así debe ser. Y pienso como que habría sido de Klaus si a lo mejor no hubiera escuchado esto en psicología, quizá hubieras seguido pensando que así es, ¿no? Y creo que en el momento, fueron varios momentos, ¿no? Como ahorita decíamos de que quizás no es como exactamente un momento, pero algo que a mí de verdad me marcó mucho fue que yo cuando estaba en la carrera, una maestra
no me acuerdo de la verdad de qué materia, pero una maestra me recomendó ir con una persona que hipnotizaba para perder peso. O sea, la maestra en carrera de psicología a mí me recomendó eso, ¿no? Qué fuerte. Entonces yo fui, ¿no? Yo fui con esta persona que me hipnotizara, fui dos veces. La primera sesión me preguntó cosillas y así, cuánto peso quería perder y todo esto, ¿no? Y ya la segunda sesión, me acuerdo que a mí me molestó mucho y es algo que así que tengo como súper marcado, que me dijo que yo era gorda porque estaba cargando el peso de mis antepasados. Y eso me acuerdo que de todas las cosas ridículas que he escuchado del por qué soy gorda, ¿no? Porque he escuchado un montón de cosas. Esa en ese momento que yo tenía como 20, 21 años, fue como de ¿qué? O sea, me acuerdo que sí se me quedó así como de, o sea, me quedé así. Y me acuerdo que quizás no fue en ese momento particular en el que decidí empezar a pedir ayuda, pero sí fue un momento en el que me pregunté, o sea, Claudia, ¿hasta dónde estás llegando? ¿No? O sea, estás pagando a una persona fraudulenta, a una persona violenta que se está aprovechando de tu sufrimiento, pagando dinero que una vez más no tienes porque estás en la universidad, ¿no? Y tienes otros gastos y no tienes este apoyo económico. ¿Hasta dónde está llegando estas ganas? O sea, estas ganas así tan profundas de verte de cierta manera, de perder peso, de adelgazar. Y quiero así como aclarar que, y no solamente es como por vernos de cierta manera físicamente, otra vez es por validación. O sea, es por validación, porque yo seguía creyendo, aún de adulta, ¿no? De que, claro, en el momento en el que yo adelgace, voy a ser validada. Y ya no nomás por mi familia, porque ya no vivía con ellos, ¿no? Pero ya por otras personas a mi alrededor, por la sociedad, por mis amigas, amigos, amigues, por mi pareja, por con quien estuviera. ¿No? Entonces, o sea, solo como para dejar claro que no se trata solamente de la apariencia física, sino como de todo lo que conlleva, ¿no? Todo esto profundo que conlleva. Entonces fueron como varias cosas que me fueron a mí representando que yo merecía ayuda, pero esa fue como un momento bien determinante en mi vida, ¿no? De, wow, o sea, hasta esto estoy llegando, porque yo ya había hecho de todo, déjenme decirles, yo ya había hecho que me pusieran imanes para bajar de peso, a que me hicieran ¿cómo se llama el que te ponen agujas? Se me fue el nombre. ¿Acupuntura? Acupuntura. Fui a acupuntura normal, acupuntura de semillas de mostaza, acupuntura de balines. O sea, había ido a grupos un grupo que se llamaba glotones, ¿no? Anónimos también, que para bajar de peso. O sea, yo ya había, como siempre digo, las personas gordas somos expertas, de verdad, expertas en tratar de buscar todo para bajar de peso. Había probado todas las dietas por haber. Mi restricción estaba sumamente fuerte, pero yo en mi mente yo no creía que me restringía tanto. O sea, yo seguía creyendo que de hecho seguía comiendo de más, ¿no? O sea, claro, sigo así porque estoy comiendo de más, aunque yo al día comiera solamente una cosa, ¿no? Por así decir. Y entonces sí, creo que el momento de que esta persona me dijera que es porque estoy cargando el peso de mis antepasados fue como, ay, no, sí, hasta me da como ñañaras otra vez, me pone la piel chinita de que sí fue como un momento muy determinante en buscar recuperación, más otros momentos, ¿no? Porque también yo en la universidad estaba en una relación con una amiga muy codependiente de nuestro TCA, porque ella también tenía un TCA, entonces las dos nos estábamos pues alimentando, ¿no? Estos demonios, por así decir. Entonces, pues fue así como empezar a observar tanto en mi cuerpo como en mi mente, como lo que yo escuchaba en la carrera, como esta violencia de la maestra, como esto de la hipnosis. O sea, fueron como varias cositas que se fueron dando para que yo dijera, creo que debo de pedir ayuda, creo, porque en ese momento fue apenas como creo que debo de pedir ayuda, ¿no? Creo que algo de verdad me está lastimando. Oye, Claudia, aparte fuiste, o sea, específicamente ella era de que te voy a bajar de peso así y nadie hablaba de tu TCA, No, solo... no, nadie. Y nadie ni siquiera lo mencionó alguna vez, ¿no? De que, oye, podrías, ¿no? Tener un TCA o estas conductas como que no son de bienestar. O sea, no, nadie, ni la maestra, ni esta persona, ni con quién fui. O sea, me acuerdo que a los 16 años, 15, 16, fui a los glotones anónimos que les comentaba, y era una psicóloga quien manejaba los grupos de glotones anónimos. Y o sea, yo sí ahorita recuerdo las personas con las que yo conviví en ese momento, porque fui como, o sea, un mes, 2 meses más o menos,
pues todas las personas que estábamos ahí o teníamos un TCA activo o de verdad había conductas de riesgo ya, o sea, ya muy, muy impactantes, ¿no? Pero estábamos con una psicóloga. Entonces, y nunca la psicóloga ni siquiera nos habló de TCA, ¿no? O sea, no era algo de lo que se hablaba en ese momento, ¿no? Si de por sí ahorita ya se está hablando más, que qué bueno, ¿no? Que estoy muy agradecida, pero tanto en los 90s como en los 2000s, o sea, se empezaba a hablar, pero de una manera muy estigmatizante, ¿no? Utilizando solamente imágenes de modelos delgadas, de personas blancas, ¿no? De personas, de mujeres, ¿no? Entonces, no, solamente, entonces, pues obviamente no había esta información. Y ahí decirle a la gente que, o sea, que ya era tu nivel de restricción demasiada y que nunca te viste delgada, ¿no? Sí, no, nunca, nunca. De verdad, como esas fotos que pueden llegar a ver en, no sé, en internet o en películas, ¿no? De personas con TCA. Yo nunca me vi así. Siempre fui una mujer gorda y mi nivel de restricción era de verdad muy, muy alto, aparte, más otras conductas, ¿no? Porque claro que ya existían estas conductas purgativas, conductas compensatorias, pero la restricción estaba presente de verdad todo el momento y no, o sea, era como es algo aplaudible, ¿no? O sea, si ves una persona gorda restringirse, pues le aplaudes, ¿no? Porque es algo que es tan normalizado, es tan promovido, es algo que se les obliga a las personas gordas. O sea, no es coincidencia que muchísimas personas gordas, sino es que la mayoría tenemos una relación de verdad muy complicada con la alimentación. No es coincidencia. Claro. Y ahorita que te estaba escuchando, Clau, pensé en preguntarte si tú crees que esta violencia empieza desde la ciencia, ¿no? O sea, tomando en cuenta como con todos estos profesionales que fuiste, de todo tipo, me queda claro. Pero luego me quedé pensando y dije, es que no. O sea, una cosa es la ciencia, ¿no? Hablando del DSM-5, que, o sea, es como donde se clasifican y se identifican los trastornos, digamos que con ayuda de la ciencia. Pero creo que una cosa es esto y otra cosa es el no escuchar a la persona, el no escuchar lo que hay detrás de sus conductas, que sí puede llegar a ser difícil, pero yo creo que también mucho de, o al menos yo lo he notado, porque a mí me sorprende que en consultas me digan, es que tú me escuchas y es que me gusta ir contigo porque me tratas de otra manera, o sea, como casi les falta decirme, me tratas como si fuera una persona, Sí. ¿no? Sí. Y que creo que como profesionales de salud a veces nos quedamos, bueno, tratamos de no hacerlo, pero bueno, hablo por Carla y por mí, que es a la que conozco, pero como que a veces nos quedamos con esta parte de, eres número, eres célula, eres, ¿no? Y se nos olvida que hay una persona en ese cuerpo. Sí, totalmente. Y esto qué importante, o sea, creo que es algo que muchas personas, cuando alguien nos valida nuestro sufrimiento, por eso decimos gracias, o sea, gracias por escucharme, ¿no? De verdad, esto es bien fuerte, o sea, es bien triste, la verdad. A mí sí me da mucha tristeza. Y cuando a mí me pasó, porque me acuerdo cuando por fin encontré a una profesional de la salud que me creyó y que pude pagar, porque aparte la recuperación TCA es sumamente costosa y muy, muy clasista. Entonces, claro que muchas personas, por eso la recuperación se ve muy lejana o tardamos mucho en llegar a recuperación porque de verdad es casi imposible pagarlo, ¿no? O sea, pero cuando por fin encontré una profesional de la salud, me acuerdo, ahorita que platicaste eso, me acuerdo que le dije yo eso, o sea, le agradecí muchísimo, muchísimo, o sea, y ella me lo reflejó, me dijo, es que van como 20 veces que me dices gracias, y me acuerdo que, o sea, pero de verdad en ese momento es como, es que gracias de verdad por verme, o sea, por verme y no verme físicamente, por escucharme, por entenderme, por validar mi sufrimiento, de verdad esto es bien importante y me encanta que más y más profesionales estén entendiendo esto, que de verdad la persona que está delante de ti no es una teoría. Yo sé que sé que en la escuela y en la escuela y en lo que seguimos estudiando es pura teoría, ¿no? Y yo sé, o sea, porque lamentablemente, o no lamentablemente, o a la mera sí, así es la manera en la que se nos enseña la salud, ¿no? De como dices, una célula, un cuerpo, que los estudios, que esto, así, ¿no? Pero la realidad es que la persona que va contigo de verdad está buscando orientación, está buscando acompañamiento, está buscando que la entiendas, que la valides
que le responda a sus preguntas, ¿no? Claro, porque hay muchísimas preguntas sin juicio, sin estigmatizar, sin también la profesional de la salud o el profesional de la salud creerse con con este que yo soy más porque yo estudié, ¿no? Porque eso también se da muchísimo, ¿no? Y eso yo lo viví muchísimo personalmente, de que, oye, es que estoy pasando por esto, esto y esto y esto. Ah, no, pero no, es que no haces eso. Y yo, no, pues es que sí lo hago, ¿no? Por eso te lo estoy diciendo. No, porque mira, lo que pasa es que esto solamente se da en cierto tipo de personas. O sea, no, pero yo lo estoy haciendo, ¿no? Y esto se da mucho, esta como dinámica de dominar que se le enseña al profesional de la salud es algo que de verdad debemos todas, todos y todes empezar a deconstruir, porque como dices, estamos con una persona, con una humane, ¿no? O sea, no estamos con una teoría o un caso hipotético de un libro, ¿no? O de algo que hayamos aprendido en la escuela, ¿no? Entonces, sí, eso es bien importante. Oye, yo me estaba recordando la primera vez que escuché, creo que fue a Gina Salami, que decía, sí, no fue ella. Decía, fue la primera vez que escuché que tuve una paciente y que la escuché sin juicio, decía que era una mujer gorda que solo comía una manzana en un día, ¿no? Y para ella fue como, más bien para mí escuchar eso fue mi sesgo, porque apenas lo estaba trabajando, fue, ¿cómo solo va a comer una manzana, no? Pero dije, ok, esto puede pasar, voy a dejar mis juicios y mis sesgos de lado y me voy a poner a escuchar. Y entonces me vino a la mente como pacientes que había tenido en un pasado gordos que me decían, es que como solo una ensalada en el día, ¿no? Entonces dije, o sea, seguramente habían conductas que no supe ver por el sesgo, por el juicio, por no ver más allá de lo que te han dicho. Y esto también como lo comparto para decirles que nunca es tarde para quitarnos este tipo de juicios y que lamentablemente y tristemente, pues muchas personas hemos estado ahí, pero que hay forma de remediarlo y ya no volver a caer en ese tipo de sesgos que generan muchísimo daño, ¿no? Sí, claro, el cuestionarnos, ¿no? Creo que es lo más incómodo, incluso aunque lo hayamos vivido, ¿eh? Yo siempre lo digo, incluso yo también tuve que cuestionarme todo lo que aprendí porque, pues claro, o sea, se nos enseña eso y yo siempre he comentado que, me acuerdo cuando empecé a estudiar sobre los trastornos de la conducta alimentaria, el tener módulos llamados obesidad, TCA y obesidad, terapia cognitivo-conductual para bajar de peso. Eso a mí, yo estaba con mi TCA activo, me hizo muchísimo daño. O sea, muchísimo daño. Yo dije, es que ahorita digo, es que cómo es posible, porque todavía existen módulos así. O sea, todavía existen módulos así en cualquier tipo de educación sobre TCA. Y yo digo, es que qué fuerte que se sigue enseñando todavía esto, ¿no? Pero como dices, Carla, pero aún están a tiempo, de verdad. Todas, todos y todes. Y esta deconstrucción no termina porque de verdad, es constantemente estarnos cuestionando y ese cuestionamiento es incómodo, pues claro que sí, aunque lo hayamos vivido, aunque hayamos sido discriminadas por cualquier tipo de cosa, cuerpo, género, o sea, por cualquier tipo de situación, también necesitamos cuestionarnos nuestros propios sesgos internalizados, pues para poder acompañar a otras personas, ¿no? Porque al final de cuentas yo siempre digo, los que estudiamos algo relacionado con la salud, pues eso es parte de la ética que se nos enseña, ¿no? Por eso estudiamos, ¿no? Al final de cuentas, ese es el objetivo, acompañar a otras personas. No arreglar, porque esa palabra me choca, no sanar, porque también hay muchísimos factores que impactan en si una persona puede sanar o no, pero acompañar al bienestar, ¿no? Creo que eso es algo que podemos cuestionarnos todos los días, aunque sea muy incómodo. Oye, Clau, y quisiera que nos dijeras qué significa decolonizar el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. Ay, este tema me apasiona mucho. Voy a quitar mis aretes. Porque si este tema no, sí. Bueno, creo que lo primero que tenemos que como concientizar todas, todos y todes es que los orígenes, hablando de psicología, principalmente, los orígenes de la psicología son sumamente coloniales, son clasistas, son de dominación, son patriarcales. Hay mucha relación de poder, ¿no? Cuando hablamos de psicología, y de otras áreas de salud, pero ahorita principalmente hablando de psicología, hay mucho clasismo, hay mucho capacitismo y muchos profesionales de la salud mental no toman en cuenta
las problemáticas sociales, ¿no? Y eso a mí me gusta, cuando hablo de decolonizar, que hay muchas maneras de decolonizar, a mí me gusta mucho enfocarme en esto, de que los profesionales se enfocan solamente en lo que aprendieron en la teoría, en los libros, en el DSM-5, ¿no? O sea, muchas personas se lo aprenden de memoria, muchas personas de verdad, como ahorita decíamos, no es una Biblia, ¿no? O sea, no se cuestiona, es algo que está ahí, es algo que existe y que se debe de usar. Y tenemos que entender que el DSM-5 es sumamente gordofóbico, es racista, es clasista, y las personas que escriben el DSM-5 y que lo han escrito por años, ese manual de diagnóstico, han sido personas con muchísimo privilegio, ¿no? O sea, muchísimo privilegio. Entonces, creo que cuando eres profesional de la salud mental, debes de tomar en cuenta sí o sí, considero, cómo las problemáticas sociales, la falta de equidad, la opresión impactan en la salud mental de la persona. De verdad, no solamente es lo que come, no solamente es o sea, no hay que reducir ya a la persona a lo que hemos aprendido en la teoría, porque de verdad en la carrera a mí me tocó, tengo 32 años, a mí en la carrera no me enseñaron sobre opresión, sobre la falta de equidad, no me enseñaron sobre privilegio y opresión, las problemáticas sociales, discriminación, eso no me lo enseñaron, ¿no? Y ya después me di cuenta de que, pues, o sea, existe, lo he vivido, ¿no? Y muchas personas lo han vivido y eso impactó nuestra salud mental de muchísimas maneras, ¿no? Entonces, creo que es necesario empezar a, como ahorita decíamos, ¿no? Cuestionar cómo estamos tratando a nuestros acompañados, a nuestros consultantes, los estamos tratando desde quitarles la autonomía, desde esta dominación, desde yo sé más que tú porque estudié y ve todos mis títulos y tú no sabes nada, entonces yo te voy a tener que decir qué hacer, o los estamos tratando desde promover autonomía, ¿no? Desde decir, ok, tú eres la experta, el experto o la experte en tu vida, tú solamente sabes lo que estás viviendo, yo no, ¿no? Entonces, ok, voy a escucharte porque tú sabes qué necesitas. Yo como profesional, aunque hayas estudiado muchísimo, ¿no? Porque es que esto se da mucho. ¿A poco no ven así de que, incluso cómo nos presentamos, ¿no? Voy a decir esto y no es como en contra de nadie, pero de verdad cuando un profesional de la salud se presenta, siempre presenta todos los títulos. No, pues soy fulanito o fulanita y soy esto y esto, ¿no? Y claro, tienes todo el derecho de celebrar todo lo que has estudiado, porque la verdad estudiar no es nada barato, ¿no? Y es mucho dinero y mucho tiempo y claro, es una inversión muy, muy cañona, ¿no? Pero ¿por qué no presentarnos como humanes primero, ¿no? Porque somos humanes, ¿no? O sea, no porque tengas ciertos títulos y hayas estudiado muchísimo y claro que eso te ha dado muchísima información y claro que eso puede ayudarte más a tener herramientas, pero al final de cuentas cada persona es diferente. Entonces, aunque hayas aprendido 10 herramientas, por así decir, estas 10 herramientas a la mera a una persona no le van a servir, ¿no? Porque a la mera esta persona está viviendo por otras cosas que a ti no te enseñaron en la escuela o que tú no sabías que existían, porque muchas veces el privilegio también nubla mucho nuestra vista, ¿no? Entonces, pues yo me refiero a eso de decolonizar, ¿no? Promover que no necesitas un diagnóstico para recibir ayuda, porque también es como de, sin diagnóstico no hay tratamiento y hay gente que no quiere diagnosticar, ¿no? O basa su diagnóstico en IMC o su diagnóstico está súper sesgado. También creo que la relación con el profesional debe ser horizontal, acompañada de profesional, horizontal totalmente, nada de que yo sé más, nada de que yo domino, nada de que yo te digo qué hacer. Y creo que necesitamos escuchar, ¿no? Como ahorita estábamos diciendo, ser empáticas, escuchar y no seguir reproduciendo las dinámicas de poder que se nos enseñaron, porque lamentablemente cuando hablamos de salud, hablamos de colonialidad, ¿no? Hablamos de que se moraliza, hablamos de que se impone, hablamos de capacitismo, hablamos de cómo tu valor entonces radica en si eres saludable, entre comillas, o no, porque ¿qué es ser saludable? ¿No? O sea, ¿quién puede definir saludable en una sola definición? O sea, lo que quizás para mí es saludable, para ustedes no va a ser, ¿no? También cuando hablamos de autocuidado, yo otra vez me acuerdo que estaba pensando, es que hay personas que dicen así como de, pues sal a caminar, ¿no? Sal a caminar, eso es autocuidado, y ok, pero, ¿y si yo vivo en una colonia donde si salgo a caminar, yo no sé si vaya a regresar? ¿No? Porque esa es nuestra realidad del país. Entonces, o sea, lo que para ti va a funcionar, para otra persona no.
Entonces, entender esto también siendo profesionales de la salud es muy importante. Sí, al final esta colonización vendría viéndose en el DSM-5 con esto de anorexia típica y típica y que si no entras en el IMC entonces eres atípica y es como si restara dolor y sufrimiento y merecimiento de un tratamiento, ¿no? Sí, claro. A mí cuando me pusieron la etiqueta de atípica fue como de, o sea, ¿cómo no soy normal? Eso fue lo primero que pensé. O sea, ¿no soy normal o qué onda? ¿Cómo que atípico, no? Ya que empecé a estudiar sobre TCA fue como de, o sea, me enojé, ¿no? Porque dije, o sea, ¿cómo? No es posible. Y ya cuando, o sea, ahorita yo siempre les recuerdo a todas, todos y todes, lo atípico, y lo digo entre comillas, lo atípico es más típico de lo que se cree. Porque la realidad es que más personas gordas somos las que estamos restringiendo y las que podemos estar teniendo un TCA, ¿no? Entonces, si te pusieron la etiqueta de atípico y te sientes mal con esa etiqueta, de verdad quiero como recordarte esto. Es más típico de lo que se cree. Sí. Y esto que dijiste de las credenciales, me acuerdo, esto lo aprendí por Lilia Graue. Me acuerdo que una vez me metí a la página y vi su presentación y no habla de sus credenciales, o sea, es como lo último que menciona y a mí me encantó y fue de, yo quiero hacer mi presentación así. Entonces, digo, es lo que suelo hacer, es como soy una persona que le apasiona esto, siente esto y además he estudiado esto, ¿no? Sí, claro, sí, no restarle importancia, ¿no? Sí. Porque claro que es lo que te hace ser, pues tú misma, ¿no? Lo que estudiaste, o sea, es parte también ya de tu aprendizaje. Pero pues también a veces a una persona le interesa más cómo la tratas, a qué credencial tienes, ¿no? Entonces hay que entender eso. Clau, ¿qué nos podrías decir más bien? ¿Qué papel juega la sociedad en los trastornos de la conducta alimentaria en las personas gordas? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues creo que primero empezar a identificar todos estos sistemas de opresión, ¿no? Que algunos que hemos hablado hoy, como la gordofobia, hablando sobre todo de TCA en cuerpos gordos, para luego no irme a otros sistemas de opresión y sacar otros episodios acá, si no les seguimos. Creo que la primera es pues empezar a cuestionar, a identificar, a hacer visible cómo la gordofobia ocasiona trauma, ¿no? Y sabemos que el trauma es uno de los factores presentes en el desarrollo de TCA, ¿no? Entonces, de verdad, la gordofobia, cuando hablamos de gordofobia no estamos exagerando, porque eso se nos dice mucho a las personas gordas, es que o sea, estás exagerando, no es para tanto, ahora resulta que la gordofobia está en todos lados, pues sí, llegaste al punto sin querer llegar, o sea, de verdad, sí, la gordofobia está en todos lados y en muchas dimensiones, ¿no? Entonces, creo que es importante primero entender cómo la gordofobia es una violencia, y que puede ocasionar trauma, puede ocasionar muchísimo impacto en nuestra salud mental. Creo que otro papel súper importante es que ya no se aplaudan las conductas que a otras personas se les considera de riesgo, ¿no? Que esto es algo que se menciona mucho, que he visto que ya muchas mencionan de que lo que se le aplaude a las personas gordas es una conducta de riesgo en personas delgadas o en personas de otro tipo de cuerpo, ¿no? Y creo que también es bien necesario empezar a identificar y cuestionar esto, qué tanto estamos promoviendo, aplaudiendo, porque muchas veces cuando alabas la pérdida de peso de una persona gorda, sobre todo refiriéndonos a personas gordas, puedes estarle alabando su restricción, su TCA, sus conductas dañinas, autolesivas, de purga, o sea, puedes estarle de verdad alabando incluso la depresión que está pasando, incluso algún abuso que haya tenido. Entonces es bien importante dejar de alabar la pérdida de peso, dejar de aplaudirla en cualquier tipo de cuerpo, ¿no? Pero ahorita hablando de personas gordas, ¿no? Creo que también empezar a identificar la cultura de dieta, ¿no? Y cómo esto va más allá de la alimentación. O sea, porque claro, cuando hablamos de cultura de dieta, claro que estamos hablando de moralidad de alimentos y cómo se ha estigmatizado cierto tipo de alimentos o relacionado, ¿no? Cierto tipo de alimentos con cierto tipo de cuerpo. Si ustedes buscan en Google comida sana, van a encontrar puras imágenes de mujeres delgadas, blancas, comiendo ensaladas, siendo felices, ¿no? Y si buscan comida mala, ¿no? O sea, ya moralizando la comida, van a encontrar a personas gordas comiendo lo que se piensa que las personas gordas comemos todo el día. Más aparte de dejar súper claro que si una persona come lo que quiera comer, si quiere estar comiendo ese tipo de comida, si quiere estar comiendo lo que se considera malo, entre comillas, también no nos tenemos que meter, ¿no? O sea, no tenemos ni siquiera por qué decir lo que una persona gorda tiene que comer o no. Entonces creo que también esto es bien importante. Cuando hablamos de cultura de dieta,
llevarlo más a lo profundo, no nomás enfocarnos a la comida, sino como también viene muy de la mano el salutismo, ¿no? De que empezar a cuestionar ciertos discursos, porque a veces también cuando decimos, es que las personas gordas podemos ser saludables. Ok, sí, pero yo, por ejemplo, Claudia, soy una persona gorda que está enferma, que tiene enfermedades. Entonces, como yo no soy saludable, entre comillas, bajo el estándar de lo que se considera salud, entonces yo no puedo pelear por antigordofobia, o sea, entonces yo no puedo como cuestionar esto. Entonces hay que ver qué tipo de discursos, aunque sean con la buena intención de pelear contra la gordofobia, pueden seguir cayendo en salutismo, en moralidad, en colonialidad, en estar imponiendo, ¿no? Ciertos estándares. Creo que también es importante identificar la violencia estética, porque la violencia estética es un factor social también muy importante cuando hablamos de TCA, todas estas imposiciones de belleza, entre comillas, porque yo no creo en la belleza y creo que es un concepto que muy patriarcal y que muy hetero, ¿no? Que si te considera el ojo masculino hetero cis bella, entonces pues ya mereces amor, mereces respeto y pues no. No, la verdad es que merecemos independientemente de si se nos considera bellas o deseables o no. Creo que también es importante hablar mucho de las relaciones interpersonales, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio, porque lo social tiene que ver mucho las relaciones interpersonales, nuestros contextos familiares. Nuestra familia es nuestro primer contexto social, es nuestro primer contacto con la sociedad, nuestra familia. Entonces, ¿qué está pasando en la familia? ¿Cómo se está hablando de los cuerpos? ¿Qué se está promoviendo dentro de la familia? Empezar también a cuestionar las áreas de educación, ¿no? ¿Qué se está enseñando en la escuela? Porque en la escuela también hay mucha gordofobia y te ponen libros o te ponen historias o hay este bullying al niño, niña gorde. Entonces también hay que empezar a identificar este factor social y combatirlo. Y la religión, creo que la religión es algo que muchas personas no hablan, porque otra vez más aquí en México la religión es un tema bien complejo porque es como medio tabú, pero a la vez se está hablando todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que también hablar de lo social es hablar de la religión, porque la gordura se relaciona mucho con la glotonería. La glotonería en el área religiosa, y aquí, por ejemplo, que en México, que es católico, cristiano, muy colonial también, se relacionan las personas gordas con glotonas, con pecado, ¿no? Entonces hay muchísimas personas gordas que viven en un ambiente sumamente religioso y que se les está culpando por su cuerpo, haciéndoles creer que es solamente un pecado vivir en el cuerpo que viven, ¿no? Entonces, creo que todos estos factores, seguramente hay más, pero todos estos factores creo que son muy importantes de identificar, ¿no? Y empezar a visibilizar y combatir. Sí, y ahí les podríamos recomendar que si hay algunos conceptos que son nuevos y nunca han escuchado, pueden irse al episodio 34, que es uno de los más recientes donde hablamos de gordofobia. También pueden escuchar el episodio 31 donde hablamos de trauma. Pueden escuchar el episodio 21 donde hablamos de la importancia de la representatividad en cuerpos gordos. Y el de cultura de la dieta, ¿te acuerdas qué número es, Lau? Según yo, 33. 33. Pero igual si son términos que nunca han escuchado, pueden dirigirse a estos episodios para que quede un poquito más claro. Pero sí es que al final los TCA son súper complejos y si no existieran estos factores sociales que nos mencionas y que seguro se nos han escapado algunos, siempre digo, no existirían los TCAs. O sea, habría otra cosa, pero TCAs no habrían. Sí. Quiero seguir platicando, pero se nos acabó el tiempo. Sí. Creo que sí nos quedamos con ganas. Nos distrajimos todas un poquito, pero creo que es parte de ser humanas. Es parte de, y nos diste información súper valiosa. Y de verdad, gracias por compartirte. Y cada que te reías, decía, qué bonito escucharla, que comparte esto y se ríe, ¿no? Que ya se puede reír. Y también me quedé pensando que, no sé, tal vez hay estudios, si tú lo sepas, yo lo desconozco, alguna de ustedes dos, seguramente la recuperación de una persona gorda en un TCA es todavía más larga, ¿no? Sí. O sea, por si es tardado, dije, habrá estudios de esto, lo voy a buscar, queda pendiente, pero qué difícil, ¿no? Porque es no te creen, o no te quieren dar el diagnóstico como nos compartías, pero empezar a hablar de esto creo que también puede ayudarnos un poquito a ponerlo en la mesa y de verdad muchas gracias, Clau. Ay, no, muchas gracias a ustedes por
invitarme, aguantarme parezco perica, ¿no? No, felices. ¿Cuál aguantarte? Es un deleite escucharte. Sí. ¿Sabes? Sí, me encanta, se me pasó súper rápido, me la Sí. pasé súper bien y de verdad, sí, hay que seguir platicando aunque no lo grabemos. Exacto. Sí, nosotras Me gusta. encantadas. Que igual también nos gustaría volverte a invitar. Creo que sí sería importante ciertos temas que tocamos hoy, profundizarlos un poquito Ujú. más, porque sí son muy Sí. importantes y no se suelen hablar. Ujú. Pero sí te agradecemos muchísimo el que te compartas. Y siempre que grabamos este tipo de episodios me imagino de, ay, si una persona, aunque sea una, lo escuche y a lo mejor está pasando por lo que tú cuando estabas en la uni y diga, merezco buscar ayuda o sí, realmente sí estoy teniendo un problema, ¿no? Como que alguien te lo valide, incluso escuchando un podcast me parece súper Sí. valioso. Entonces, muchísimas gracias, Clau. Y no te puedes ir sin responder nuestra pregunta final, que es, si hoy te hablara tu cuerpo, ¿qué te diría? Me diría, eres suficiente. Siempre, y esto es como mi mantra principal, si les soy honesta, siempre me lo estoy recordando y creo que a quien nos esté escuchando, eres suficiente, ¿m? Y mereces de verdad recuperación. Esto ya lo digo yo a ustedes, pero mi cuerpo me diría, eres suficiente. Pero valioso Incluso y- somos, ¿no? Ajá. Somos suficiente. Creo que se Somos escucha, ajá, es como más así juntos. Ay, qué bonito. Más de comunidad y apapachador. Muchas Bueno. gracias, Clau. Y tus redes sociales también, porque Clau genera un contenido súper valioso, así que para que Buenísimo. la sigas. Ay, muchas gracias. Y es Comiendo Prejuicios. Ahí me pueden encontrar, me pueden escribir, me encanta platicar con ustedes. Entonces, sí, ahí me pueden encontrar y ahí está un link en mi página de Comiendo Prejuicios que las lleva a mi WhatsApp si quieren preguntar de algún servicio o algo, o ahí está toda mi información. Y sobre tus servicios, ¿qué ofreces? O sea, ¿es acompañamiento grupal, individual? ¿Te enfocas como en algo, en algún Me padecimiento? enfoco en los dos, en acompañamiento individual y también hago aproximadamente cada mes o cada 2 meses talleres con la nutrióloga con la que trabajo, que es Pau Rejón. Ujú. Entonces ahí también pueden estar encontrando así talleres o grupos de apoyo, ¿no? Por si quieren también desahogarse, platicar y acuerpar, ¿no? Sus procesos con otras personas. Que sí me acuerdo que a ti te había sanado mucho estar de forma grupal y que era algo que Sí, ofrecías. sí, de hecho fue de mis ayudas más importantes, ¿no? Entonces sí recomiendo buscar una tribu, un tipo de grupo de apoyo, que creo que de verdad eso sirve muchísimo en la recuperación. Sí. Muchas Bueno, gracias, Clau. Muchas Ay, gracias a Clau. ustedes. Te mandamos un abrazo. Bye. Bye. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohablapodcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.